1800, y lo que estudia la historia, lo que no estudia, todo lo que sale en 1800, Napoleón Bonaparte era primer cónsul ascendiendo en Francia, después primer cónsul perpetuo, después en 1813, si no me equivoco, emperador de los franceses, desarma toda la Europa, renuncia a los reyes de España, Carlos IV, Fernando VII, eso va a provocar todos los cambios, se van a quedar sin. Dios tiene hacer otras cosas. En 1800, en Tinajo, un pueblito de la isla de Lanzarote, dos campesinos, canarios, en sentido propio, españoles, analfabetos, trabajadores, cristianos, se casan. Un Gerardo Pérez, doña Josefina Durán. O sea, 25 años que ya era mayor para la época, yo era muy pariente, no se casaba. Uno de ellos ha estado preparando el que iba a ser nuestro padre patriarca de nuestra iglesia. Esa es nuestra mirada, la providencia de Dios. Lo que no tenemos que celebrar. Se van a embarcar en 1813, 3 hijos, Jacinto en la barriga de la madre y probablemente de 8 meses porque nació en el Atlántico y no fue 7 mesino, así que por ahí nació. Guapa esa gente, ¿no? Nació en el medio del Atlántico, hicieron un cuarto en Nuestra Señora de Desterro, un pueblito de pescadores, un poquito grande, hoy es Florianópolis. Ahí fue bautizado, en agosto, quedaron allí 2 o 3 años, estamos en el año 13, acá estamos en la primera invasión portuguesa, en los conflictos con Buenos Aires, todavía los españoles en la plaza de Montevideo. No está bien clara qué fecha, después del 15, porque Mariana, bueno, un hijo muere allí, y nace Mariana, van a ser también bautizados. El siguiente ahí, y los años siguientes vienen para acá. Hay un flujo grande de canarios, porque otra cosa es que esa isla había tenido un volcán en erupción en el siglo XVIII que había quemado la tierra. Bueno. Así que de ahí van a ser bautizados allí, ya alquilan, arriendan una chacra cerca de Pan de Azúcar, habla de y después, después van a alquilar comprar una chacra cerca de Toledo, ni siquiera como zona, ni siquiera la ciudad, asociarse con el ferrocarril después. Y bueno, allí en una capilla que hoy se le conoce el Vivero Nacional Alejandro Gallinal, cuando nace, Avenida San José se va volviendo Ruta 6, usando el Plato Toledo, esa era la capilla, hizo la primera comunión, se reunían allí. Después va a ser yo trae a confesar a la iglesia de los padres franciscanos, que hemos estado en el sede central del Banco República, la robó el Estado en el 1838, ahí va creciendo este muchacho, todos sus hermanos leían y escribían, así que por un lado, al momento aprendieron. De los pocos datos que tenemos, fue compañero de él, fue franciscano y prior del convento de Buenos Aires, desde provincia de Argentina, ya de muchacho juntaba gente. Era de esos que tienen ya espíritu de líder, por su simpatía y humildad. A los 19 años hace unos ejercicios espirituales con el padre al rey, y ahí descubre su vocación al sacerdocio. Según dice este mismo amigo, él no entendía mucho eso del celibato. Dios hace lo que quiere. Estamos en el 32, los comienzos de la República. Acá no había donde formarse. El asunto, la base había que pagarse, los obispos no pagaban los seminaristas entonces. Hace un arreglo con los padres, que va a seguir trabajando en la chata. La mitad para ayudar a la comida, la mitad por fin un peón para él, para ir juntando. Va, hace una legua y medio a caballo para ir a la capilla
quería arañar el jerarquía apostólico en 42 como vicario parroquial a Canelones. Va a ser todo su sacerdocio del 42 al 59 en Canelones. La parroquia era un poquito más arriba de Piedra y todo el arco de Santa Lucía. ¿Sí? La ciudad de Santa Lucía, San Ramón que todavía no existía, Tala que era un paraje, Miguel, todo eso, todo el norte era Pando en una viceparca. Todo eso a caballo. Había días que el domingo, en ayunas como era entonces, iba a caballo a Santa Lucía, celebraban la misa y volvían a ayunas a caballo a celebrar la ciudad de Canelones, era un hombre fuerte lo de antes, ahora no nos quejamos, o sea, siempre típico, ya estamos sin ir a misa, nosotros nos vamos. Wow. De esos descendemos. En el año 59, en el 77 muere Lamas, vicario apostólico, en la peste, no sé si me confundo cuál es una fiebre amarilla y cuál es una cólera. Entonces la fiebre amarilla, por cuidarse, contagia, y lo van a elegir a él vicario apostólico y empieza entonces desde fines del 59, hasta el 81 que muere, esa cabeza de la iglesia en Uruguay, vino como vicario apostólico y sacerdote, pero gobierna el nombre del Papa, luego obispo personalmente en el 65 y en el 78 se crea la diócesis, la iglesia local, dependiente directamente de Roma, es autónomo, no depende de otro obispado, y es el primer obispo en el 81. De ese periodo, por destacar dos o tres cosas, primero la evangelización. Recorrió Uruguay 3 o 4 veces, calcula de unos 150.000 kilómetros. Fíjense que no son cuentas que hacen ahora. Cada de esas cañaditas que pasamos, que uno dice, qué ridículo, puente, dice 50 metros, 2 metros, pero sí, por eso es así, es así. Ahora, ese cuento hacemos así. Todo un esfuerzo enorme, un físico, una entrega impresionante, un buen campesino fuerte, que dejaba cansados a los demás. Cuando estaba en Montevideo, un gran confesor decía, con ironía, que solo confesaba más que todos los demás sacerdotes en Montevideo. Un gran director de almas, y después un gran formador, no solamente enseñando y comprometiendo cada visita, como era la predicación, la confesión, el matrimonio, como las confirmaciones. La primera gira que hizo de abril del 60 a enero del 61, del sur, Durán, San José, Flores, Carmelo, Colonia, Colores, ahí confirmó 23.000. Todos, desde niños a grandes. Traje, yo hago propaganda para que los obispos pongan la confirmación, como ustedes lo hacían en la monseñorología, bautismo, confirmación, eucaristía, así lo hacía él, como en toda la tradición hispánica. Son de paso. Bueno, pero también había que armar la iglesia. Nosotros así como salimos de un país institucionalmente desarmado. De lo que digo que los ingleses, sí, mucha corrupción, pero había que armar un país. Bueno, tenemos ante la Constitución, por decirlo así, en la organización, también una iglesia, era un conjunto de parroquias, había iglesia de Solís, de la misa, ustedes que de 1516, sin presencia, y había habido las misiones, nuestra, pero una iglesia, él es el que daba, había poquísimo clero. Orientales, cuando él llega, había 9 sacerdotes. Pues había otros también que esa era Argentina, que había empezado con el otro, y mucho importado. No había seminario. Su nombre también, es el obispo Gaucho, también cercano, lo es, la cercanía infinita con todos. Pero es también el institucionalizador, el capaz de crear una iglesia, el darle lugar a la iglesia en un estado, en una sociedad, en que es realmente un estadista, es un gran obispo que va creando aún relaciones internacionales, es conocido en Roma, en un lugar ligero, que era expediente, pero después, por su cultura, por su defensa
meterse en la iglesia, en un ornamento de párvulos, con sus amigos, etc. No se podía ni gobernar. Eran pocos y todavía no se podía ni cambiar un culo, se metiera. Bueno, él es el que va a obtener la libertad interna y externa de la iglesia. Va a formar el clero de entrada. Empieza a buscar chicos y de poner el maestro de latino en Montevideo que paga y van saliendo. Cosas hermosísimas. Niños que escriben, con él. Y que yo, primera noción. Supongo que, de paréntesis, tuve 14 años. Llevo 4.200 documentos en la computadora. Y la posición número 1 que tiene es esta página, creo. Pero el resto tiene 1.500. Y que se fuera, y eso que está en el escrito uruguayo para dar menos impresión. En un libro normal, yo junté 4.000 páginas. Así que lo conozco mucho y bueno, él va a creer que va a empezar a mandar a Santa Fe, un colegio de jesuitas para que se lo formen. Iba a San Soler, una cantidad de sacerdotes bien formados. Ya cuando él vaya en el año 69, en su segundo viaje a Europa para el Concilio Vaticano I, ya va a llevar a Enero Soler, se vería, que se doctora en el estudio. O sea, es un hombre que tuvo de la visión y la calidad de formar una iglesia. Y lo mismo con el laicado, desde promover, que eran las instituciones parroquiales de entonces, la conferencia vicentina, las distintas congregaciones, y luego lo que fue el club católico, Montevideo, era para formar un laicado con cabeza, o sea, un laicado intelectual. Porque gran parte de la disputa se hizo entre 200 personas, todo eso que sale en los libros, Castellano, Varela, los Ramírez y todos esos, y bueno, Sorrida San Martín, Joaquín Requena, Bauzá, fueron los que fueron llevando las ideas. Él forma el católico, empieza en 1975, para estudiar, a Soler apoyado que la familia lo mandara a estudiar primero a Santa Fe y después a Santiago de Chile, donde se formaron con formación cristiana. Así que también formó un laicado en la base de todas las instituciones, los círculos católicos, todo el laicado formado y de las escuelas y de congregaciones. O sea que también, digo, no le debemos todos. Yo tengo una página que se llama Amigos en Ponce, igual en eso Google es fácil poder ver los acletes que bien la encuentran. Tengo un apartado, tengo uno que es Vera, Venerable Vera. Si lo calculo ahí tengo varias cosas que quieran leer fáciles. Y algunos tengo un par de artículos, uno Nuestro Santo, no es un fervorín, y otro es el padre y patriarca de nuestra iglesia. Y así, bueno, tenemos que decir, bueno, y es santo, podría dar un gran administrador o un gran evangelizador, pero además, no solamente Dios lo sé yo y no lo entrega, es un santo. Ya sus contemporáneos lo reconocieron así. La iglesia no sale a fabricar santos, a veces algunos quieren fabricar, no es así. La iglesia, incluso el primer proceso, el posicio, es la fama sanctitatis. Si tuvo fama de santo, no sé si el pueblo lo reconoció, primero es el testimonio de lo que lo vieron. No es, él tuvo esa fama, siendo, como lo dije en la misa, un hombre extraordinario, pero a su vez ordinario, o sea, común. ¿Sí? En la extraordinariez de lo común de la vida cristiana. No fue un taumaturgo, sino que es milagro. Algunos hizo en vida, no es famoso, ni por sus místicas. Tenemos poco de predicaciones de él, además dicen que empezaba, ¿no? Claro, en la época le gustaban los oradores. Y la verdad es que había que guardar con la misma aparatito. ¿Sí? Normalmente predicaban los que tenían mucha voz, esas dos veces. Y después había una forma oratória. Y él era un hombre de palabra sencilla, profunda, pero muy capaz y estudioso. Que mandó a estudiar y que se hizo una tremenda biblioteca. Así que yo digo, pues me gusta que me lo vendan como uno
uno comunica, pero era bueno y predicó mucho, ¿no? Predicó mucho y era bueno, pero gente estudiosa, capaz y a su altura. Y por eso mismo capaz de adecuarse, bueno, era de una, pero sobre todo comunicaba su fe. Tanto el sentimiento, la fe y la fortaleza de la realidad de la fe de Jesucristo del Salvador. Tiene algunas cosas que sí lo destacan. Tomamos las bienaventuranzas, la de santidad, empieza a convertir a los pobres. Ahí tenemos dos relatos de la bienaventuranza. Lucas dice simplemente los pobres y San Mateo como dice los pobres del mundo. Pero fue un hombre extraordinariamente pobre. Es decir, nos pasa la media, porque daba todo. Sacó de que hacer un santo. Y por la calle, ver un pobre entrar en un zaguán, sacar sus pantalones abajo de la sotana, entregar. Y sí, porque eso es. No solamente santo para el cuento de la generosidad, para tener la libertad de hacerlo. No me da vergüenza, no me animo. Pero sí, esa libertad que tiene el santo. De verdad, cuando lo nombran Miguel Apostólico, tuvieron que regalarle un pantalón, por eso no toman niño. La madre, pero la vivía en el oro, en la chacra, que era de mi ciudad donde era de párroco. Bueno, testificado, ¿no? La desesperación era la ropa. Que veías mamada con la camisa, hijo, pediste mañana un versículo, así que en eso, y bueno, tuvo el título de padre de los pobres. Digo, un desprendimiento, no, una complicación para los que vivían en su casa, porque vivían plata para la comida. Hacía, y bueno, Señor, desapareció la plata que había para él. Todo lo daba, pobre, creyente, tiene poca confianza. Dios no nos va a dejar sin nada. Y tocaban a la puerta y le traían los gallinas. Le daba ahí cocinitas. Pero no solamente eso, era vivo. Capaz digo, mira, aunque no tengamos nada, a nosotros nos fían, al pobre no. Tipo del conocimiento de la vida. Y otras que cada día fuera muy pícaro, ya siendo vivo, famoso. Un picachón amigo que lo vio que iba, no sé, también, había ya para la reunión a ver con su asilo, le prestó su carruaje, ¿no? Y bueno, se quedó un tiempo con él. Cuando se lo olvidó, lo había vendido. Había unos pobres se lo vendió. Vendió bien. Tenía la confianza, porque sabía que el otro le podía forzar más con un sacerdote, el padre Clemente, hoy de Mercedes, y le dejó sin un viaje un ojo y le dejó una plata. Cuando volvió, se lo llevaron los pobres. De esa libertad que puede hacer un santo, porque también sabía el temple del otro, como para despojarlo, y que iba a hacer su despojamiento, iba a seguir caminando. Pero también inteligente. Cuando hubo la segunda grande epidemia, la de 67, si me equivoco, 68, y se provocaba en parte por la guerra del Paraguay, los sumaba a Brasil lo que quiero, lo que se decía amarilla. ¿Todo bien? Bueno, igual que ahora, no había cura. Las enfermeras en las hermanas, y los pobres todavía en el cierre. Los riquillos se iban a las chacras. Ahí empieza el Prado como que eran chacras, como casa habitación. Se iban al lugar lindo, abierto, empiezan a quedarse allí. Pero porque la ciudad era la ciudad vieja. Un poquito que se recordó. Los pobres encerrados, por lo tanto, eran jornaleros que se morían de hambre. Y él organiza la sociedad de socorro a los pobres. Así que también un inteligente en la caridad. Lo segundo, la caridad pastoral, sin límites para evangelizar, sin límites, yo estoy descollando, sin límites para confesar, para predicar, hay que hablar español, metían unas palabritas en inglés, pero si no, con feeling. Entonces, empatía, todo existe en español, que se parece en inglés, con una empatía también ande con los pobres. Ya siendo cura,
Canelones y lo veían andando a caballo al lado de un gaucho y le decían, ya lo está confesando. Tenía una entrada, hay una carta hermosísima, no la traje, de una hermana del huerto, la primera cubana que tiene una casa en Edelicia, entonces en Roma, la Sanquiaba, y escribe cómo preparaban, una semana preparaban otra semana en la cárcel, los presos para la comunión pascual. Y el gran confesor de la iglesia, hay que ver, es una palabra grosera que no voy a decir en italiano, pero en fin, así dice, estos brutos, como los amantes, como corderos, que eran hermanos del pastor. Sarcani se llevaba a pues es su calidad, su amor todo el mundo, y especialmente al pobre y exactamente al más incapaz, pero con la misma caridad comunicaba a todos. La otra, destacar de tantas virtudes, las bienaventuranzas está en manso, bienaventurado los mansos. El manso no solamente pachorrito, no, el manso en la adversidad, el manso en la intriga, el manso en la calumnia, y todo esto pasó él. Y el todo respondió bien, con firmeza lo que fuera necesario, es un repúblico, y tiene el deber de sostener la fe y a los fieles, y dar la cara, pero a su vez sin ni una palabra en contra de los que lo persiguieron, tanto dentro de la iglesia como fuera. Bienaventurados los que sufren persecución por la justicia. La justicia es, en la Biblia, la voluntad de Dios, la ley de Dios. La justicia, recupero lo mío. No. Y fue perseguido por su deber sacerdotal. Compleja en ese momento. Y él fue bienaventurado. Cuando se lo quiso forzar, ¿qué pasa? Porque es un hombre moderno, un evangelio moderno, es el hombre de la conciencia. No la conciencia que le dice, yo sigo mi conciencia, hago lo que quiero. Eso es el capricho. La conciencia lo primero que dice, si se le escucha, es que hay que hacer el bien y el mal. Eso es la conciencia. Y por tanto hay que buscar qué es lo bueno y qué es lo malo. La conciencia se sujeta a la verdad. No es eso. Seguir la conciencia es una especie de vía libre para el capricho. En el caso nuestro, la plenitud de la conciencia es el sometimiento a la verdad de Dios. Y así santos enormes como Tomás Moro, que antes obedece al rey, pero obedece a su conciencia. Bueno, en el centro del conflicto, el presidente Vergas, en el momento, dice: yo puedo renunciar a todo menos porque la conciencia es la eternidad. Y la eternidad es no solamente Dios, es el hombre y Dios salvado. No puedo renunciar a eso. Y lo mismo, puedo renunciar a mis derechos. ¿Y qué frase? Puedo renunciar a mis derechos, pero no puedo renunciar a mis deberes. Y su deber, en el momento, era defender la libertad de la iglesia. Quitar ese párroco que daba escándalo a los fieles, que impedía, aunque estuviera atrás, todo, y lo expulsaron, y sacaron el ejercicio desde el punto de vista legal, y lo expulsaron. Por eso digo que es también la heroicidad, la unidad de esa persona que puede ser, ya digo, cercano, manso. Después dicen pavada, no, estoy viejo, y el mundo no. Se murió cuando era famoso, dice, era adulto, no hizo nada, era un bromista, era en su lugar, ¿no? Era un hombre de chistes, era divertido en todos lados, el que hacía, cuando él fue a Buenos Aires para poner el primer palio, el primer arzobispo, no sé, yo a él, para ello, después se describe uno, ya pasó todo lo del palio, solo quedan los recuerdos de la simpatía del obispo de Montevideo. Ese, pero también algo dice el libro que voy a recomendar. Y
bueno, era un hombre, no es que era dulce, era simpaticísimo, como es todo hombre profundo, de cercanía y de cierta soledad, porque tiene vida interior, porque no se pierde, que necesita todo el mundo, no necesita que todo el mundo lo rodee así, no, incluso él era en la casa de puertas abiertas, yo recordaron las semanas, pero así, él tenía siempre la mesa puesta y estaba gente, salía gente de la casa, tanto cuando la cura de Cargadores, como visto en la casa frente a la Plaza Zavala, ¿no? Entraban hasta los masones que lo perseguían a jugar al billar, al dominó, yo qué sé, ¿no? Bueno, porque era un hombre, hay que tener una capacidad y una entereza, porque él mientras estaba leyendo el libro, no sé qué, él necesitaba entretenimiento. Así que, y en eso, también creo que todos los años hacía parte del partido del clero que comienza con él, el anual del clero, lo primero que hace, porque recuerdo, es un obispo de reforma. Reforma en la iglesia no es esta pavada, a ver quién manda, quién sube al altar, etc. Reforma es cómo nos convertimos para hacer la iglesia, tampoco la iglesia que quiero, no importa la iglesia que queremos nosotros. ¿Qué iglesia quiere Jesucristo? Y cómo somos fieles a Él, y cómo renunciamos a nosotros mismos. Bueno, eso es la reforma. Y así como formar el clero, la reforma del clero que empieza con los ejercicios espirituales, con ir también apretando, y para él se hacía todos los años su propio retiro solo. Así, un hombre de una inmensa vida interior, de la cual conocemos relativamente poco, diario, que es lo que le permitía, bueno, sí, él dice, cualquier cosa antes que me saquen la obra diaria de su persona. Todo lo demás puede usar, pero no, es una persona, por supuesto, el oficio divino, la misa, etc. ¿no? Por eso su unidad le daba su unión con. Voy a saltar un poquito, pero no olvidar, en serio, vamos a hablar un poquito de su venida por aquí, ¿no? De la cual algunas cosas saben, pero creo que todos comentan el mismo hecho. Él a Tacuarembó fue 2 veces, porque en una primera visita, en el 68, y en la segunda llegó hasta acá, a la Ribera. Miren un poquito. Para ubicarnos en la época, estamos en 1874, concluida la Semana Santa, aquel año del 5 de abril fue Pascua, pues cerquita, nos tocó nosotros. El 15 de abril tomaba la diligencia para dirigirse a Tacuarembó por los misioneros jesuitas Manuel Marcos y Antonio Pou, siendo secretario de visita Olegario Berriel, en sus primeras vocaciones de Comando a Santa Fe. En su primera gira, él lo dejó casi, digamos, a lo bestia. Ni siquiera firmó los libros. En la segunda gira ya fue más solo, primero lo acompañaba, porque si no se veían en 1974 ya se habían muerto, sino antes venían sueltos y tenía el secretario de visita que se tomó el acta, la revisión, eran más ordenados. La primera señor que salió en abril del 60 y terminó en Mercedes en enero del 61, terminaba ella salió en una especie de carro llevado de caballos con vamos a ver si para ver en inglés, con un tren, con un carromato atrás, ¿no? Y está incluso las notas de él, cómo había que engrasar los ejes, cómo había que darle de comer la parte de la tropilla para tener la otra, así, lo más precario, de un siempre de una plata y le dio los caballos y todo. Más adelante ya se organizó más y ya había carrera, entonces de diligencia, una o 2 veces por semana. Entonces en esta época él se arrendaba todo de diligencia, se compraba todo, fueran 8 y fueran 4, 5, él, los 3 padres, 5, para también más como decir, pero escuchen también igual como él, ¿no? Rápido anduvo aquella diligencia de Montevideo hasta Tacuarembó para cubrir el
6 días los 400 kilómetros que separan aquella localidad de la capital. 6 días en diligencia de Montevideo a Tacuarembó. Iban por Gregorio, por Paso de la Iglesia, no era Paso de los Toros, era ese Paso. Sí. Pero igual, y hizo su visita a Tacuarembó. Allí ya hubo una primera confrontación con los masones, eran épocas duras. El 3 de mayo, el ministro dijo una campana nueva, como suele ser esta segunda ronda de visitas, se plantó la cruz en recuerdo de la misión. La segunda ronda no la expliqué. Pero luego ocurrió un episodio doloroso. Los grupos masónicos, motivados por la predicación contra ellos, el padre, también los curas predicaban más fuerte contra los otros. Más tenemos que predicar para darle la idea al pueblo. En fin, pero bien, cada vez promovieron varios tumultos, se plantó la cruz en recuerdo, pero destruyeron la cruz de la misión. Esto promovió diversas formas de desagrado, pero fíjense, todo marchaba previamente por la misión y colocaba de costumbre devotamente la cruz, a la cual llevaba la alegría a su paz. Los que no vivían muy lejos siguieron acudiendo a las pláticas que se hacen cada día mientras no se van los misioneros de la población. Cierto día, el tercero, después de la profesión de la cruz, el padre Pou, su plática tocó a los liberales masones, por el rompieron. Sin embargo, como no pudo llevar adelante lo que habían pensado, tomaron venganza de los bandos de noche de cruz con gran profanación. Todos los buenos lo sintieron mucho y apenas fue posible acudieron devotamente el pueblo con el obispo y los sacerdotes al lugar de la profanación, recogieron los fragmentos y rehechan como se pudo la cruz en la cual fue llevada a la San Julio, demostrando con gran tristeza la iglesia parroquial que fue muy bendecida y adorada. Se dejó un altar mayor, la que ahora está en la parroquia de Santa Cruz en Tacuarembó. Ahí viene esa parroquia. Pero es importante porque también hay una geografía interesante, en la cual tenemos esta ocasión tiene que llevarnos a acercar. Aún después de estar ligando crimen, el obispo y los misioneros permanecieron algunos días en la villa, predicando sin que nada malo ocurriera. Sometieron 700 comuniones, 100 niños, 300 matrimonios, etc. Las tramas de los conspiradores se encaminaban a prometerle al obispo inopinadamente de manos a boca muy de madrugada, cuando él se iría solo, y el primero, como tenía por costumbre para él, pues en esto y trabajar mucho no se dejaba vencer de ningún misionero, y sabiendo por ciertas confidencias, un buen hombre de aquel pueblo, que amaba al obispo, fue a situarse cerca de la morada de este para acompañarlo y defenderlo cuando llegase el caso de la temida amenaza de la casa a la iglesia de la puebla. Con esto conoció el señor Vera el peligro que corría su vida, pero sin amilanarse, dijo a su oficioso defensor: agradezco a usted su buena voluntad, pero le suplico que me deje solo, porque si los que intentan hacerme daño ven que me hago acompañar, creerán que les tengo miedo y que soy un cobarde. Por lo que me cobrarán ellos mi ánimo y entonces yo estaré expuesto a eventualidades tal vez desgraciadas. Con esto, amigo, hágame el favor de retirarse. Déjeme solo, que yo me basto. Para defenderme de los que traidoras o verdaderamente me quieren atacar. Hecho eso, nos animaron. Y todo el mundo lo comentó. Y no para acá. Y acá hicieron, bueno, acá comentan, ¿no? No había iglesia, ¿no? Yo no sé cuántos habitantes había, pero el censo del 67 dice 300, y entre el 80 y tantos ya 1000. Supongamos que estemos en el medio, 500 habitantes, no había capilla, se hizo una casa allí. Hubo una gran oposición, los masones parte se ponían del otro lado de la frontera y les invitaban y echaban petardos, como esto, así como hace ruido, él para. Las violencias ocurridas en el departamento de Tacuarembó tuvieron eco en ese proceso y salían muy bien.
Había muchos francmasones. Estos dieron aviso a su cofrade de Tacuarembó, del aviso que estaban por darse inmediato y que procurasen impedir por todos los medios posibles. Celebraron en efecto un conciliábulo, sabían lo que querían hacer, bebiendo y embriagando al jefe de los pocos soldados que había en el pavo, emborrachados por sus partes. Entonces, con toda libertad, con todas sus fuerzas y gran clamoreo, empezaron a insultar a los misioneros, a los sacerdotes y a la misma religión, echando puentes a la puerta de la iglesia, funcionaba como iglesia, para difundir miedo en el auditorio. Los buenos ciertamente estaban estupefactos, indignados ante el proceder, trataron de intimidar a los cortosos, y aunque poco, algo consiguieron, algunos achicaron. En lo cual no poco ayudó el padre que predicaba en su momento, sin interrumpir el sermón, difundió moderación y ánimo a los oyentes, de tal suerte que perteneciendo a la iglesia, oyeron todo eso. 10 días permanecieron en Rivera, los misioneros del reverendo obispo, predicando todos los días, sin que los obreros, aunque amenazantes, hicieran cosa mayor exteriormente. Hasta que llegó el último día, en el cual, partiendo los misioneros con el reverendo obispo en diligencia, los vieron alineados al lado opuesto de la línea fronteriza de Brasil, clamando y vociferando, y se burlaron de ellos alegremente, echándoles puentes en son de fuego. Aquí no se colocó el club de la misión, no fuera que ocurriese un crimen al estilo de Tacuarembó. Pero, ¿qué? Acá sucedió algo más fuerte, como lo conocerán. Había ya entrado la noche, continuó la algazara, actuando el sosiego del pueblo. La calle donde habitaban el señor obispo y los misioneros hinchóse de plebe desenfrenada e insolente, que no cesaban sus amenazas e imprecaciones. Todos los de la casa, dueños, huéspedes y sirvientes, se atericiaban. Esa es la crónica. ¿Saben lo que es eso? No. Yo tuve que ir al diccionario. Dice que atericiarse es una forma antigua en lugar de atiriciarse. ¿Y saben ustedes qué es atiriciarse? Bueno, es una forma antigua de contraer la ictericia. No, acá está el sentido figurado, ¿no? Se les fue la bilis y se quedaron amarillos de susto. Bueno, así que todo lo que estaban ahí se murieron de susto. Se atericiaron. Pues tenían la muerte, temían la muerte al ojo. Solo el prelado no se espantaba con fieros. El temor no le entró a nada. Quieto y sereno, pidió que le trajeran un pan de los que había en la cocina para hacer fuego. Dispuso que se retiraran todos los de la casa al fondo de ella. Hizo apagar las luces, que se abriera la puerta, quedándose él en el patio. Con esto conocieron los alborotadores que el obispo no era hombre maura, como llaman los paisanos de esta tierra, cobarde, y que en el caso de haberse acometido por ellos, sabía sacar buen ánimo y esfuerzo, y con la tranca medir al más atrevido el rabo por él, dando a los demás una buena tunda con lindo de oro. Aquellos grupos encogieron las alas, se les fue la pasión y alteración del cerebro, se apaciguó el bullicio, pudiendo continuar sus ejercicios y funciones de la misión hasta terminarla tranquilamente. Así que tienen un buen testimonio, no sean malos, Aquí el obispo enfrentó. Volviendo a la santidad, es un hombre de una complejidad, de riqueza, vale la pena. Voy a hacer propaganda de este libro, lo traje pues salió ayer, se lo voy a dejar de regalo al Pardo. ¿Yo? No tanto. La su cuestión. Para eso, está ocupado. Está cuidando la puerta. Está cuidando que no entre, sino que se entra nadie. Este libro lo escribió el padre Gonzalo Abadí Vicens, sacerdote de video. Ayer fue la presentación. Con
estilo, él es licenciado en letras, muy buen estilo, párrafo larguísimo, con una grande síntesis. Bueno, hizo de mis casi 4.000 páginas, o si quieren, 1.800, un libro de 350. Es muy buen libro, me acerca mucho, es muy completo, o sea, ya llegará, ya lo traerán, tiene que ser el boom literario del año, porque hay que hacer el mínimo de esfuerzo de conocerlo, hay que quererlo, hay que amarlo. Él nos amó entregando la vida y el Evangelio con nosotros, hay que amarlo. Y el 6 de mayo es un acontecimiento, pero no es un evento. Grande, chico, llegamos a la tribuna y ahí pasó. Tiene que ser, es una Pascua para nosotros. Es una presencia de la Pascua del Señor que tiene que provocar realmente una reforma en nuestra iglesia, en todos nosotros, en nuestras vidas. Tiene que ser que no seamos tan livianos, que ya pasó este evento y estamos en el siguiente. Y eso pide conocer, amar, orar. Tiene testimonio para todo y tiene ejemplos para todos, ¿no? Pero hay que conocer. Voy a traer algo de testimonio de Zorrilla de San Martín. Zorrilla de San Martín lo conoció de joven, él lo envió a padre para a Santa Fe Liceo, la Universidad de Chile, volvió con los jóvenes con los que fundó en su casa el católico, es con los que fundó el bien público, es un apostolado moderno. Entonces estamos peor que antes, hicieron un diario que lo mantuvieron 100 y pico de años, ¿no? Bueno, colegio, etc. Y cuando muere Jacinto, también es ya cuando muere allí en Pan de Azúcar, se va enterando, se va en la campaña, bueno, paran la diligencia que venía de Rocha, se bajaron los pasajeros para subir el autobús, ese con ellos los misioneros, para llevarlo en diligencia a Pando. Iban saliendo los campos. De rodillas con sus hijos. Y en su última bendición, que si lo entran, lo alzando, lo suben de vuelta, ¿quién se lo llevan a Toledo, que estaba donde llegaba el tren? Y lo suben, ya había venido el tren de Montevideo, lo suben, lo llevan hasta el cordón. Bueno, eso no lo dice la historia, porque la historia que nosotros leemos y creemos, de hecho, muchos enemigos. El hombre más personalmente conocido en el Uruguay en la segunda mitad del siglo XIX es Jacinto Vera. El Uruguay lo recorrió todo, el país no estaba ni siquiera culturalmente integrado. El más querido fue Jacinto Vera. La manifestación pública mayor del siglo XIX fueron los funerales de Vera. Y eso no aparece en los libros, parece que cada uno hizo una batalla, que se pone un título por ahí, ¿no? Nosotros mismos hemos laicizado nuestra historia. Y bueno, es impresionante. Bueno, lo llevan, lo era en la iglesia del Cordón, el sábado y el sábado, lo llevan el domingo, masivo, a la Catedral de Montevideo, y ahí el que lo recibe, en nombre de los laicos, en concreto del Club Católico, es Zorrilla de San Martín, cuando tenía entonces 30 años, muy bien, 30 y pico, 80 y pico, estaba 50 años, por ahí.
joven abogado, bueno, incluso famoso, como pueden encontrar en muchas partes, bueno, es maravilloso, hay un versito por aquí, pero sí, lo que culmina es eso, ¿no? Señores, el santo, o sea, ya lo reconoce como santo y dice nadie amó tanto al Uruguay como él. El Uruguay, el pueblo de lo que muere. 30 años después, en la década del 30, que recién empieza el movimiento, el tío se iba atrasando el proceso ordinario, vive todavía Zorrilla y deja su testimonio, la última generación, ¿no? Deja escritos y en el prólogo un librito que hacía Rafael Algorta Camuso, dice, me ofrece la ocasión de Zorrilla de afirmar una vez más que lo que aquí se dice es la verdad, que aquel primer obispo de Montevideo, tan querido de mi generación, tan venerado por él, era un hombre de virtudes heroicas, que no es por lo tanto una ilusión el abrigar la esperanza que hoy abrigamos de ver incorporado a la constelación de nuestros héroes nacionales el héroe por excelencia, el solo verdaderamente, totalmente heroico, el santo. El santo no es solamente él personalmente, no solamente está en la iglesia, es parte de, por decirlo de una forma, de la cultura. Un pueblo sin santo es un pueblo amputado. Y nosotros tenemos que incorporarlo y también verlo como incorporarlo en la cultura. No es solamente el general, calles tiene, político, calles tiene, bueno, el futbolista tiene estatuas en vida, de la reverencia, ¿no? No sé, el Peñarol lo tiene, el Centeno, los cracks desde el 30, los del 50, lo que sea. El santo, porque es el que eleva, por supuesto, el artista, el poeta, bien, el santo es el que eleva los ideales de un pueblo. Aún el no creyente, porque no puede ser que el límite del pueblo sea, a ver, ¿qué compramos en el Fillot? Hay que comprar en inglés, con centro comercial que me alcanzaría, ¿no? O qué auto tenemos, tengo auto nuevo y estoy contento, ¿verdad? En fin, no puede ser que ese sea el nivel, ni siquiera el éxito intelectual y profesional, que es bueno, el progreso, el santo. Cómo incorporarlo a la cultura, no es el único. Bueno, tenemos que cagar, no todos van a ser actos de altar. O sea, decía con las presentaciones, hay que hacer un libro sobre bueno, sobre Bauzá, para que sea conocido. Yo tengo un amigo por radio, digo, hasta que no te leas el libro y pico que escribió Miguel Devoto, en introducción a la historia, se llama, de la dominación española en Uruguay, que se basa toda la historiografía nacional. De la biblioteca de autores cristianos y en la introducción de Pico el Devoto, y es un tomo y pico, todo sobre Bauzá. ¿De dónde el acceso no puede ser colorado católico? Tenés que saber qué fundamento tiene este partido. Bueno, y ahí podríamos seguir, ¿no? Uno es Joaquín Requena, que es codificador, intelectual, rector de la primera universidad católica, que le dejamos caer desde la década del 80, le dejamos caer por la falta de unidad de los católicos, cada uno con su chacrita, y bueno, hay mucho para hablar. En fin, eso sí, bueno, habría que hablar también de otro. El salto como realidad social, cultural, y que hablar, eclesial. Y dice, como escribía que sea el versículo del señor Zorrilla 31, me parece que como Monseñor Vera se santificará nuestro Uruguay querido, a quien él amó tanto
Nadie lo ha querido más que él. Nadie lo ha sabido más. Llego a creer en esa sonrisa, que yo mismo comparto la gloria del culto que buscamos para el primer obispo de Montevideo, como si fuera una herencia de familia. Yo quisiera que entramos en esa comunión. Tenemos la bendición de Dios de que la Iglesia nos representa, que el Espíritu Santo lo señala como testigo. Es la comunión de los santos que nos han creado en carne, en afectos, en historia, en nuestro Padre. El que seamos hijos a la altura del que Dios nos ha dado. Bajanzi, Monseñor Vera, yo tiene múltiples anécdotas. Cuando llegó Lasaña, el grupito que mandó Don Bosco, y el puerto de Montevideo, la nave no tenía muelles, en la bahía, el barquito, y bueno, él le mandó, y él lo recibió en su casa. Y está el relato muy lindo. Es el único relato físico que tenemos de Lasaña. Entre otras cosas, dice que es oscura, no negra, es fósforo. Dice, yo creo que era en parte diciembre, en parte por quemado por el sol. Pero además dice que tenía ojos negrísimos. Si ustedes ven, no sé si acá hay esos cuadros que ven que son todas las parroquias viejas, su primera medio cuerpo, con el escudo acá y la firma, está mucho casi todo al lado. Y es un escudo, un retrato de él que hicieron en el 1903, cuando fueron los 25 años de la diócesis. Muy lindo, que está acá. Pero tiene unos ojos, no sé qué olor, castaño claro, casi caramelo. Lo que pasa es que lo mandaron a hacer a París. Dice, pero franceses, pero de verdad lo pusieron así. Pero lo único que lo describe textualmente es la sangre. Dice en italiano, occhi negrísimos, enteros negros. Y yo después fui viendo, en un programa que había en el Canal 5, se llamaba Penderete, que era a las mañanas de los sábados, y era las Canarias. Era todo folclore canario. Todos con los ojos negrísimos. Son los ojos de los canarios de Canarias. Negrísimos, todos así, que crítica de ellos. Así que eran los ojos de los color caramelos, lo que son los franceses. Era muy elegante. bueno, y él hace la narración, dice Don Bosco, son preciosas en Montevideo, y después dice Don Bosco, pero hay que ver, no solamente, bueno, ya digo, él daba vuelta y se presentó con confianza. He hecho cuarentena de Isla de Flores, yo qué sé. Entonces se daba vueltas alrededor de la mesa haciendo bromas, todos riéndonos. Pero lo que es interesante no es eso, sino su descripción de su apostolado. No lo hace. Tiene la imagen de los obispos europeos de la época. No lo hace desde un escritorio con un sofá recamado y con tapices en las paredes. Lo hace yendo a la casa del pobre, yendo con que dicen que Montevideo confiesa más él que todos los sacerdotes juntos. Tiene un confesionario en la iglesia de la Caridad, de Maciel, y otro en la catedral, en la matriz. Estaba horas confesando, un gran confesor. Y después yendo, dice, a la campaña, sin descansos, continuamente predicando, ¿no? Y así que digo, bueno, fieles movían a los sacerdotes. En la primera visión se dio larguísima, cuando había hecho Urano, creo que Trinidad, ¿no? Había hecho San José, y ahí
dos de los que colaboraban con él, que eran Consenso Yeregui y ahora que termina, el otro, ahí también, fueron a Montevideo un día, ¿no? Y entonces le escribe, muy amigo de él, era el padre Castelló, le dice, bueno, que ya venga, no sé cuánto, ya hay que seguir la visión de los niños, ¿sí? Castelló le tenía mucha confianza, además le platicaba, le dice, ¿qué es el niño? No agote a su soldado que se va a quedar solo. Y entonces la carta siguiente, y él le dice a Jenny, que es igual a su cumpleaños, que era un hombre que no se detenía, también advertía y aceptaba razonamientos y críticas, un hombre cercano y muy querible, muy querido. Tiene estas cosas, le dan sabor, ¿no? Él se ve que usaba mucho como cercanía el viejo, mi viejo. Yo no sé si es común. Mamá no decía para los niños, ¿no? Mi viejo, ¿cómo estás? No sé si ahora no usa más eso, ¿no? Mi viejo, ¿cómo? Y él usaba mucho. Entonces así que lo iba imponiendo. Era divertido. La carta de la superiora del huerto, italiana, que vino acá, Catalina, hermana de la misionera que venía, ¿no? Y al final, ya de viejo, en italiano, ¿no? Sí, describe de su vieja querida, y después seguir italiano, ¿no? Y también se llamaba Sanguinetti, yo soy italiano, pero en el pasado, un padre, el señor Sanguinetti, que se hacía de procurador, también, y le decía, quiere verlo a su viejo, ¿no? Así que, o sea, él, su trato cercano, incluso a mí me criticó, cuando yo escribo esto, hace 14 años, sí, porque tengo muchísimas cosas, ¿no? Pero como anécdota, yo digo, ¿cómo no hacen el santo? Pero, ¿quién va a ir a buscar estas anécdotas? No se puede bajar nota y le dan sabor, ¿no? Cuando llega a todos lados, era un centro de reunión porque fuera, digamos, que fuera necesitada el nombre por su bondad y porque era simpático. Y le escribe el obispo de Salta, su patrón, también en el Concilio Vaticano I, el Concilio Vaticano se corta con la invasión de Roma, pero no se suspende legalmente, quedó suspendido, no cerrado. Entonces por el 72, 73, le escribe, le dice, dicen que nos van a volver a llamar para continuar el concilio, ¿no? Dice, y entonces, dice, volvemos a encontrarnos en su casa. Yo vi cuál era su casa en Roma y empecé a poner una placa. Pues fui deduciendo dónde era, muy cerca del Tíber. Dice, iremos a su casa e iremos caminando juntos hasta Montorio, y volviendo tomaremos esos combates a su apartamento que usted preparaba. Bueno, era un hombre que quedaba amistad. Otro obispo, Achava, que era obispo del Cuyo, San Juan de Cuyo, que se vino una vez, porque había una ordenación en Buenos Aires, y creía que iba a estar Vera como coordenante, y no lo encuentra. Entonces le escribe, dice, pero, y ahí le dice, mi viejo indio, justamente, yo que venía haciendo apateadas de lengua, nada más para estrujarme los huesos por un abrazo, y me encuñaba que por eso hice todos esos kilómetros y no lo encontré a usted, que era un hombre que hacía grandes amistades, pero también en eso era muy cercano. Bueno, vamos a empezar pidiendo por su purificación, sobre todo pidiendo por los frutos espirituales de conversión, de reforma de la iglesia, que es lo que importa, saliendo de nuestros gustos para ser fieles a Dios y el camino que nos impone. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
muy devoto de la Virgen de los Dolores, patrona de Tinasco y de las Canarias, muy devoto de la Virgen del Carmen, en su época, en un momento junto a las escuelas públicas de Montevideo, en el año 77, y 7.000 niños en la catedral, la Virgen del Carmen. Fue a Lourdes en el año 67, y las apariciones son del 58, recién empezaron. Pero como estaban los padres ya los llamados vascos, que los tienen acá, son los primeros que estaban en Montevideo, ese primer viaje del 67 pasa, que viajaba, va a Co y a Betarram, está muy cerquita ahí, va a Lourdes. Y después dice una de las hijas que hay una imagen de la Virgen de Lourdes que dice que estaba enferma. Y de hecho, la iglesia de Lourdes, la calle de Paysandú, es posterior a él, pero él quería una iglesia a la Virgen de Lourdes. Así que digo, tienen a la Virgen María. Comentaba continuamente que en las parroquias se hiciera la congregación de la Inmaculada y de la Virgen del Carmen. Así que, bueno, y su escudo, ¿no? Es el centro, el corazón inmaculado de María, bueno, abajo, donde ya fue el obispo, el cerro, porque representa Montevideo, que es la sede del Imperiato, y tiene un jacinto y una palma, y que, digamos, en el lenguaje herálico es jacinto y un fará por María. Así que nos condenamos esta iglesia a la Virgen. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El único fin para el que vivió, que es el fin nuestro, es la gloria de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Padre Pedro, el regalo, el último librito que salió, es obra de Gonzalo Badí. Gusta mucho de estaba ahí escuchando, no podía escuchar a la gente, de ciencia. Tenemos nuestra presencia, la venida a nosotros, darnos bueno, después busquen traerlo y venderlo.